Muy buenas noches, amada iglesia, amados hermanos, amigos que nos ven a través de la internet. Sean todos bienvenidos a este culto de hoy, domingo 13 de junio en la noche. Agradecidos del Señor como siempre de que nos permita venir a su presencia de manera virtual para poder alabarle, adorarle como solo Él merece, porque solo Él es digno de nuestra adoración. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 141, versículos 1 al 2, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Hagamos ahora lo que vamos a hacer por toda la eternidad delante de la presencia y la gloria de nuestro Dios. Cantemos este hermoso himno para empezar. Quiero alabarte. Himno número 99. Quiero alabarte más y más aún, quiero alabarte más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte, quiero amarte más y más aún, quiero amarte más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero amarte, quiero servirte, más y más aún, quiero servirte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero servirte. Amén. Hermosa esta alabanza que cantamos al Señor. La podemos cantar nuevamente, mis amados hermanos. El himno número 99, quiero alabarte. Quiero alabarte más y más aún, quiero alabarte más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte, quiero amarte más y más aún, quiero amarte más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero amarte, quiero servirte, más y más aún, quiero servirte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero servirte. Amén, amén. Gracias al Señor, con el pastor, con la oración de esta noche. Gracias, hermano Abel. Vamos a orar, hermano, para poner en este culto esta reflexión vespertina en las manos de nuestro Dios. Oremos. Padre bueno, que estás en los cielos, gracias, Señor, por permitirnos poder como iglesia reunirnos una vez más hoy día domingo en tu nombre, Señor. Ahora de noche y en nuestros hogares. Padre, pedimos tu bendición en este tiempo, que tu Santo Espíritu pueda estar obrando en nuestras vidas a través de los cánticos, de las alabanzas y también a través de la predicación de tu palabra. Padre, queremos como iglesia presentar delante de ti necesidades. Padre, queremos que tú obres con poder en la salud y en la recuperación de hermanos enfermos en medio nuestro, hermanos con COVID, hermanos con problemas de cáncer, hermanos con problemas renales. Padre, rogamos que usted obre con poder y traiga sanidad, y que usted, Señor, siga haciendo milagros en medio nuestro. Padre, queremos pedir de manera especial por la salud y la vida de tu siervo, el pastor José Mayén.
Padre, rogamos que usted vuelva a hacer un milagro en su vida, que usted le dé total sanidad del cáncer, que usted, Señor, le fortalezca a él, a su esposa, Yoli, a sus hijos, a su iglesia, que usted les fortalezca, le ayude, Señor, en este tiempo tan difícil de prueba que le ha tocado a él enfrentar. Pedimos también por la salud del pastor Atilio León, por la salud de otros pastores y siervos tuyos, Señor, que están batallando con problemas serios de salud. Rogamos que usted le dé la victoria y que usted obre con poder en ellos. Pedimos también por los matrimonios de la iglesia, aquellos que están batallando, Señor, que usted los fortalezca, que usted los sostenga, Señor, y le dé la victoria para que ellos puedan, Señor, testificar de tu poder en sus vidas, Señor. Padre, rogamos por la iglesia, que usted nos mantenga firmes, unidos en el mismo espíritu, sirviéndote a ti, Señor, siguiendo hacia adelante. Padre, que este virus no detenga el avance de tu obra, del evangelio en medio nuestro. Padre, pedimos por nuestro país, por la República Dominicana y por todos los países del mundo que estamos atravesando por esta situación tan difícil, este coronavirus. Padre, en sentido particular, pedimos por otra nación, para que usted nos dé la victoria, que podamos ver, Señor, una vez más los números comenzar a descender en los contagiados, en los muertos, y que podamos ver una luz al final del camino y que podamos pronto, Señor, salir de esta situación. Pedimos por el presidente Abinader, por las autoridades, para que usted, Señor, les guíe y que las decisiones que tomen sean para el beneficio de nuestro pueblo. Padre Celestial, pedimos por el colegio de la iglesia, para que usted, Señor, siga bendiciendo este año escolar virtual, y si se va a abrir de manera semipresencial, también usted nos ayude para que podamos concluir con éxito todo este año escolar que por tu gracia, Señor, hemos podido desarrollar exitosamente. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo que nos está sintonizando, y que si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, tu Santo Espíritu pueda traerle convicción de pecado, de justicia, de juicio, y le pueda traer a la fe y a la salvación en Cristo Jesús. Te lo pedimos e imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos entonces alabando al Señor en esta noche. Vamos a cantar este hermoso himno 432, firme estaré. La palabra de Dios nos dice, 2 Samuel 22:3, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Esto decía David cuando fue librado de todos sus enemigos. No importa las adversidades que podamos enfrentar en esta vida, este versículo es de gran aliento para nosotros, porque nuestro Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo y nuestro alto refugio. Cantemos, firme estaré. Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar, no me deja nunca, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte es Jesucristo, puedo en Él confiar, todo me ha provisto, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura puedo en Él confiar, mi alma está segura, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada
cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Muchos me abandonan, puedo en él confiar. Otros me engañan, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Amén, gloria al Señor. Cristo guarda siempre, puedo en él confiar. No me deja nunca, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Solo estamos firmes cuando estamos siempre al lado del Señor. Vamos a continuar alabando al Señor con este precioso himno, el himno número 378, Noble Sostén. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:13, este hermoso versículo que es de tanto aliento para el cristiano. Dice: porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Noble sostén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna. Tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo y a la misma muerte temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer.
quedamos con el pastor en la predicación de la palabra de Dios. Amén. Gracias, hermano Abel, por esas hermosas alabanzas al Señor en esta noche. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, el libro de Génesis, el capítulo 3. Génesis, el capítulo 3. Y vamos a estar leyendo los versículos 1 al 24. Génesis, el capítulo 3. Y los versículos del 1 al 24. Dice así la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que lo labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí encontramos la entrada del pecado al mundo. Hasta este capítulo 3 del libro de Génesis, todo era bueno en gran manera. Todo era perfecto. La creación de Dios era impecable. Todo era perfecto. Pero en Génesis capítulo 3, versículo 1, encontramos el primer pero en la Biblia. Y esta noche queremos compartir el tema: la entrada del pecado al mundo. La entrada del pecado. Vamos a orar. Padre celestial, Padre bueno, gracias Señor por las alabanzas que hemos entonado delante de ti esta noche.
que nos recuerda que tenemos que confiar en ti, Señor, porque tú eres nuestro noble sostén. Y Padre, queremos en este momento que tú nos hables a través de tu Santo Espíritu, que podamos, Señor, ser confrontados por tu palabra, para que podamos, Señor, ser los cristianos, los hijos tuyos que tú quieres que seamos en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos siguiendo nuestra serie de enseñanzas a través del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Y hemos titulado a esta serie De regreso al Génesis. De regreso al Génesis. Si queremos, como seres humanos, como cristianos, como iglesia, como familia, como matrimonio, como individuos, estar en la voluntad de Dios, vivir conforme al diseño del Creador, necesitamos regresar al principio de todas las cosas. Necesitamos regresar al Génesis. Y por eso tenemos este hermoso libro de la Biblia, porque nos da esa base, ese fundamento de lo que Dios espera para cada uno de sus criaturas y de sus hijos e hijas que estamos viviendo en este mundo. Ya hemos hablado acerca del origen del universo, capítulo 1 de Génesis, el origen del ser humano, capítulo 2, del matrimonio, de la familia. Y ahora nos toca hablar acerca de la entrada del pecado al mundo. No es el origen del pecado, porque obviamente Satanás, que es la serpiente que se menciona aquí, lo que la Biblia la llama en Apocalipsis la serpiente antigua, ya era una criatura que había experimentado con el pecado. En el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, encontramos lo que parece ser una descripción de la caída de Satanás, un ángel que Dios creó y que se rebeló contra Dios y arrastró con él la tercera parte de los ángeles del cielo que Dios había creado en el cielo. Y este ángel malvado, este demonio, Satanás, pues poseyó a esta criatura, a esta serpiente, y usó esta serpiente para hablarle a Eva. ¿Por qué lo hizo? Porque los ángeles son espíritus, y para poder comunicarse con los hombres tienen que utilizar otros hombres o criaturas, animales, para poder hablarle a los hombres. Por eso Satanás utiliza esta serpiente. No hay nada diabólico ni nada maligno en la serpiente como tal. Es un animal hermoso, es un animal majestuoso, refleja la gloria de Dios, refleja la sabiduría de Dios. Hay personas que se dedican a estudiar estos reptiles, y la verdad es que las variedades de serpientes que hay, los colores que tienen, es impresionante la majestad de estos animales. Yo sé que históricamente los seres humanos, por este relato de Génesis, pues hemos satanizado a la serpiente, pero la serpiente es una criatura perfecta de Dios, al igual que las demás criaturas y animales de este mundo. Pero lo cierto es que ya el pecado había comenzado entre los ángeles con Satanás y sus demonios, pero todavía el pecado no había entrado a este mundo. Y aquí en Génesis capítulo 3 se nos relata la historia verídica de cómo el pecado entró en este mundo. Y en el libro de Romanos, el capítulo 5 y el versículo 12, Romanos 5:12, nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró a este mundo. Por eso el título de este mensaje, la entrada del pecado. La entrada del pecado. La entrada del pecado a este mundo vino a través de un hombre. Y ese hombre fue Adán. Adán. Cuando hablamos de pecado, tenemos que entender el concepto de lo que es pecado. Hoy día oímos mucho esa palabra. Es una palabra que se utiliza
no solamente en ambientes cristianos o eclesiásticos, también en el mundo la gente habla acerca de los pecados capitales, y ahí habla de diferentes pecados como la codicia, todo eso, ¿verdad? El ser humano habla acerca del pecado, menciona ese término, pero hay personas que no comprenden a cabalidad qué significa el término pecado, qué incluye, qué abarca ese término. Tenemos que decir que la Biblia utiliza varias palabras para describir lo que es pecado. Encontramos, por ejemplo, la palabra iniquidad. Habla acerca de esa maldad interior que está en el corazón del ser humano. También habla acerca de impiedad, que es la manifestación visible de esa maldad que el hombre tiene en su corazón, que se manifiesta en sus actos, se manifiesta en su manera de vivir. La palabra impío es lo contrario a pío, y piedad tiene que ver con devoción a Dios, con temor a Dios. Una persona que vive un estilo de vida contrario a Dios es una persona impía, y los actos malos que esa persona comete, la Biblia le llama impiedad. Otra palabra que se utiliza en la Biblia para describir lo que es el pecado es la palabra transgresión. Ahora, esta es una palabra que conocemos mejor porque transgresión tiene que ver con transgredir, tiene que ver con traspasar un límite establecido por alguien más. Y ahí nos estamos entonces acercando a lo que es la definición estándar en la Biblia de lo que es pecado. Pecado es traspasar los límites que Dios ha establecido para los hombres. En otras palabras, si usted, quizá para ilustrarlo de esta manera, usted va al campo y usted sabe que en los campos las personas dividen las parcelas de tierra, las propiedades, con verjas, que son los límites para fijar, ¿verdad? Hasta dónde llega la propiedad de una persona y dónde comienza la propiedad de otra persona. Y así esas verjas están ahí para recordarle a las personas de que hay un límite que no pueden cruzar sin permiso, sin autorización. Y cuando una persona traspasa esa verja, está transgrediendo, está traspasando un límite. ¿Cuántas personas, verdad? Quizás usted fue una de ellas cuando iba al campo a visitar a su familia y caminaba por ahí y veía una mata de mango en un terreno ajeno. ¿Cuántas personas han sentido la tentación y han cruzado esa verja para poder subirse a esa mata de mango y comer esos mangos prohibidos, mangos que están en un terreno ajeno? Y la persona por el deseo de comer ese fruto, pues hacen lo que no deben hacerse, traspasan límites de una propiedad ajena, están transgrediendo un límite. De igual manera, dice la Biblia que Dios ha establecido límites a los hombres en este mundo. En Hechos 17, el apóstol Pablo, hablando a los atenienses, le habla acerca del Dios vivo y verdadero que ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación en esta tierra. Dios le ha establecido límites al hombre que no puede pasar. Y lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Inmediatamente Dios crea al hombre, a Adán. Dios le establece límites de lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios estableció un límite a Adán y le dijo: tú puedes comer de todos los frutos, de todos los árboles del huerto del Edén. Todo lo he creado para tu placer, para tu mantenimiento. Tú puedes participar y hacer
comer de todos los árboles, pero hay un árbol que está en el medio del huerto que tiene un fruto que tú no puedes comer. Está prohibido, es un límite. Tú puedes comer de todos los árboles, pero hay un árbol que no puedes comer. Dios le dio un mandato. Dios mandó al hombre. De manera que Dios, temprano en la historia de la humanidad, inmediatamente Dios crea al hombre. Dios le establece su ley. Dios establece reglas. Dios establece normas. Dios establece mandatos, estatutos. Dios fija límites claros, morales, que el hombre no puede traspasar, que el hombre no puede cruzar. Ahora, ¿por qué existen los límites? Los límites existen para protegernos. Hay letreros en las calles, en las autopistas que nos advierten: no cruces, no traspases, hay peligro más allá, no sigas por aquí, detente, toma otro camino. Advertencia, peligro. Está anunciando un peligro y está estableciendo un límite. No pases más allá, peligro. Y si usted y yo somos sabios, vamos a llevarnos del letrero, de la advertencia, y vamos a respetar ese límite. Pero si somos imprudentes y necios, vamos a traspasar ese límite y vamos a sufrir las consecuencias de haber desobedecido ese límite, esa regla, ese estatuto. Así mismo funciona el pecado. Dios ha establecido su ley y lo ha hecho de dos maneras. Primero lo hizo con Adán y Eva y con todos los hombres en sentido general, a través de lo que conocemos hoy día como la conciencia. La conciencia humana. En Romanos, el capítulo 1, nos habla la palabra de Dios acerca de la conciencia. Romanos, el capítulo 2 y el versículo 14. Romanos 2:14 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dice la Biblia que Dios, en primer lugar, ha escrito su ley universal, moral, en la mente y el corazón de cada ser humano que Él ha creado en esta tierra. Esa ley está escrita en nuestros corazones, en nuestra conciencia. Y dice aquí que la conciencia nos acusa o defiende. Acusa o defiende, nos da razones, nos dice: no hagas eso, porque eso va en contra de la voluntad de Dios. No hagas eso, porque está prohibido. Dios no quiere que tú hagas eso. La conciencia nos acusa o nos defiende. No he hecho nada malo. Lo que yo hice no va en contra de la voluntad de Dios, de la ley de Dios. Y dice la Biblia que Pablo está refiriéndose a los gentiles, personas que no tienen en su mano una copia de la ley escrita de Dios, de la Biblia, de la palabra de Dios, y que viven en lugares remotos en este mundo, que no conocen la Biblia, que nunca han leído los 10 mandamientos, sin embargo saben lo que está bien y lo que está mal, saben lo que es mentira, saben lo que es robar, saben lo que es envidia, saben lo que es codicia, avaricia. ¿Quién le enseñó eso? Dios lo ha hecho a través de la ley escrita en nuestros corazones, la conciencia que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Pero también más adelante Dios entonces no se limita a la conciencia. Dios nos da al hombre una copia de su ley escrita, la Biblia. Y en el Salmo 19, Salmo capítulo 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta,
que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Aquí encontramos que además de la conciencia, Dios le ha dado al hombre su ley escrita en su palabra, la Biblia. La ley de Jehová es perfecta. La Biblia representa la completa ley de Dios para el hombre, la completa revelación de Dios para la humanidad. Aquí está en este libro contenido toda la voluntad del Creador para el ser humano. Está aquí los límites que Dios ha establecido a los hombres. Aquí están los mandatos de Dios, los preceptos de Dios, los juicios de Dios. Todo lo que Dios espera y exige y demanda y requiere de los hombres está escrito en su palabra, en la Biblia. Por eso cuando Satanás tentó a Jesús, cada vez que Jesús respondía de la misma manera: escrito está. Todo lo que Dios espera y demanda de nosotros como seres humanos está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. De modo que los hombres no tenemos excusa delante de Dios, porque Dios nos ha revelado su ley a través de la conciencia y a través de la Biblia. Dios es el único autorizado para definir lo que está bien y lo que está mal. Dios es el único autorizado para establecer lo que es pecado y lo que no es pecado. En Génesis 2, versículo 18, después que Dios le prohíbe al hombre, a Adán, comer de ese fruto del árbol que estaba en medio del huerto del Edén, dice en Génesis capítulo 2, verso 18: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. De manera que Dios es el único que puede establecer lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué solo Dios? Porque solo Dios es inmutable, Él no cambia. Solo Dios es soberano, Él es nuestra más alta autoridad. Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es veraz. Dios nunca se contradice. Lo que Él dijo ayer que era pecado, que estaba mal, sigue siendo pecado hoy y seguirá siendo pecado mañana y por siempre. Lo que Dios dijo que era bueno ayer, sigue siendo bueno hoy y seguirá siendo bueno mañana, porque Dios no cambia. Los hombres nos contradecimos unos a otros. Los hombres cambiamos de opinión. Somos relativos, cambiamos, pero Dios es absoluto. Dios no cambia, su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Pero los hombres, es la palabra de Dios, que a lo bueno, a lo que llamaban bueno, ahora le llaman malo, y lo que antes los hombres llamaban malo, ahora le llaman bueno. Por eso dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre. Solo Dios, como la máxima autoridad en el universo, tiene la autoridad de establecer las reglas, las normas, de establecer los límites, de definir lo que está bien y lo que está mal. No había nada malo orgánicamente con ese fruto. No había nada malo en ese árbol prohibido. Pero si Dios dijo no lo hagas, ya. Si Dios dice no comas de eso, ya está prohibido. ¿Pero por qué? Dios tiene las razones.
Dios sabe, y como hemos dicho, cada límite que Dios establece lo hace para nuestro bien. Lo hace para protegernos, lo hace para cuidarnos, lo hace para ayudarnos, para bendecirnos, para evitarnos sufrimientos y errores y malas decisiones y consecuencias. Es como si mis hijas, ¿verdad? Si yo dejara a mis hijas hacer todo lo que ellas quieren hacer, pues estarían muertas. Pero yo he establecido límites y yo soy la autoridad en sus vidas. Yo soy el responsable en mi hogar de establecer las reglas, lo que está bien, lo que está mal, para el bien de mi familia, para el bien de mis hijos. Y así es Dios. No se crea que el hombre anda en este mundo a su suerte. Hay un Dios en el cielo que sigue en el trono. Y Dios estableció desde el principio lo que está bien y lo que está mal, y lo ha revelado a través de la conciencia y a través de su palabra. Y algún día Dios nos va a juzgar a cada ser humano conforme a su ley, conforme a su palabra. Pero aquí encontramos entonces en Génesis capítulo 3 que todo era perfecto en la tierra. Todo era hermoso y justo en la tierra hasta que la serpiente antigua, Satanás, tomó esta serpiente, este animal, y tentó por primera vez al ser humano. Comenzó por la mujer, por Eva. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Donde Dios puso un punto y final, Satanás, la serpiente, pone un signo de interrogación. Lo que Dios cierra y prohíbe, Él lo deja suspensivo. Abre la posibilidad de hacer lo que Dios nos ha prohibido hacer. Como dije, solo Dios tiene la autoridad de establecer lo que está bien y lo que está mal. Y cualquier cosa que hagamos contrario a lo que Dios ha establecido, la Biblia le llama pecado. La Biblia le llama transgresión, iniquidad, injusticia, impiedad. Dios, por algo, dio su ley escrita en piedra para que no sea borrada, para que no sea alterada, para que no sea cambiada. Pero el hombre escribe sus leyes en tierra, en arena, que puede ser borrado y puede ser cambiado. Cada país es regido por una carta magna, lo que se conoce como la Constitución. Y es una ley que gobierna, que rige, que establece lo que está bien y lo que está mal, lo que está permitido y lo que no está permitido. Pero usted sabe, hermano y amigo, que las leyes, las constituciones, como decía el difunto presidente Joaquín Balaguer, son un pedazo de papel que puede ser cambiado, alterado al antojo de las sociedades. Pero la ley de Dios, la palabra de Dios, fue dada en piedras, en 2 tablas de piedra, para que no sea borrada, alterada ni cambiada. Pero aquí vemos que Satanás pone en duda la voluntad de Dios, la ley de Dios, el mandato de Dios, los límites de Dios. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Eva sabía muy bien la ley de Dios. Ella conocía muy bien lo que Dios había establecido como bueno o malo. Ella no estaba presente cuando Dios dio la ley a Adán, pero seguro que Adán le contó a Eva como cada padre tiene que hacer con sus hijos. Hermano, usted y yo como padres cristianos tenemos la responsabilidad, no el colegio ni la escuela, no la iglesia, no la sociedad, no las películas, no los muñequitos. Usted y yo como padres cristianos responsables tenemos el deber de instruir a nuestros niños temprano en la ley de Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El Señor
través de Moisés, ordenó a su pueblo y le dio a los padres la responsabilidad de instruir a sus hijos temprano en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la ley y de la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 3 dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Cuando Dios le había dado a el pueblo de Israel los 10 mandamientos, la ley escrita en piedras, en tablas de piedras, Dios le dio a Israel el encargo a través de Moisés. Y aquí lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y ahora leemos versículo 2: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, es decir, tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Si queremos que Dios bendiga nuestras vidas y bendiga a nuestra familia, a nuestros hijos, necesitamos usted y yo poner en práctica los mandatos, estatutos y decretos de Dios y enseñárselos a nuestros hijos y a nuestros nietos, para que ellos puedan ser bendecidos por el Señor y sus días sean prolongados sobre la tierra. Por eso dice más adelante en versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La responsabilidad de los padres cristianos es de, en la casa, instruir bien a nuestros hijos. No hay que esperar que estén en la iglesia, en el colegio. Usted y yo tenemos la responsabilidad en nuestras casas de enseñarles claramente lo que Dios prohíbe, lo que Dios establece en su palabra, lo que debemos hacer y no debemos hacer, lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que enseñarle claramente a nuestros hijos la ley de Dios, la palabra de Dios desde temprano, para que les vaya bien y para que tengan la bendición de Dios en su vida. Dios es el que define lo que es el pecado, lo que está bien y lo que está mal, no los hombres, y su palabra no cambia. Pero también aquí encontramos la causa del pecado. La causa del pecado. La Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Y nos quedamos hablando acerca de Eva y la conversación que ella tenía con la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Eva comenzó a prestarle atención a las voces del maligno. Comenzó a escuchar otra versión de los hechos. Dejó de poner su mirada en la ley de Dios, en la palabra de Dios, en lo que Dios le había dicho en su palabra, y comenzó a prestar atención a las voces de este mundo, a las voces del maligno. Que Satanás no solamente pone en duda lo que Dios dice, Satanás contradice lo que Dios dice en su palabra. Dios dijo que el día que el hombre comiera ese fruto iba a morir. Satanás dice: no moriréis. Ahora sabemos que Satanás está usando una media verdad, porque ciertamente el hombre y la mujer no murieron inmediatamente físicamente cuando comieron el fruto. Iban a morir eventualmente físicamente, pero sí murieron espiritualmente, porque la muerte
Que dice la Biblia en Romanos 6:23 que la paga del pecado, la consecuencia número 1 del pecado es la muerte. La muerte en la Biblia simboliza o significa separación. La muerte física, separación del alma y el cuerpo. El cuerpo, cuando uno muere, va al polvo de donde fue tomado, y el alma va a la eternidad de donde vino. Hay una separación, hay una ruptura. La muerte espiritual es la separación del hombre de Dios por el pecado, por la maldad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios santo, 3 veces santo. Él es perfecto. En su presencia no puede morar el pecado y la maldad. Dios es santo. Él aborrece el pecado, y el pecado nos separa de Dios. Así que Eva no murió físicamente, pero sí murió espiritualmente. Inmediatamente ella decidió desobedecer a Dios, decidió comer del fruto prohibido. Pero no solamente ella pecó, sino también que ella llevó a su esposo, a Adán, a pecar con ella. Y dice el versículo 6: y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El problema del pecado no solamente que nos afecta a nosotros, es que nuestro pecado afecta a los que nos rodean. El pecado también contagia a los que nos rodean. Nos estamos cuidando, como debemos hacerlo, de no contagiar a otros si tenemos el virus. Y usamos una mascarilla para proteger nuestras narices, nuestra boca, por si acaso usted y yo tenemos el virus, no propaguemos, no contaminemos a los que nos rodean, principalmente nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas, cónyuges. Pero hermano, yo creo que el peor virus no es el que podemos ver visiblemente, sino el que no podemos ver, que es el pecado, que está muy metido en tu alma, en mi alma, en tu corazón y en mi corazón, y es lo que contamina. Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca del hombre, sino lo que sale del hombre. Él dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando un corazón está lleno de pecado, de maldad, eso va a salir tarde o temprano. De manera que Eva no solamente pecó, también contaminó a su esposo. Y hasta este momento nada había pasado. Cuando Eva comió, no hubo ningún tipo de consecuencia en escala universal. Quizás personalmente sí, porque ella murió inmediatamente, espiritualmente hablando, y va a sufrir las consecuencias de su pecado de manera individual, pero todavía no había consecuencias a nivel universal. ¿Cuándo realmente el pecado entró a la raza humana? Y con él la muerte y las consecuencias a través de Adán. Dice Romanos 5:12, a través de un hombre. Fue cuando Adán comió del fruto prohibido que el pecado entró a este mundo y pasó así a todos los hombres, por cuanto todos en Adán hemos pecado. A partir de ahí, todos nacemos pecadores. Todos llevamos en nosotros la culpa y la naturaleza pecaminosa de Adán, nuestro primer padre. Todos los hijos que hemos nacido a imagen y semejanza no de Dios, sino a imagen y semejanza de Adán, quien llevaba la imagen de Dios corrompida por el pecado, por la maldad. Y por eso los hijos reproducimos las maldades, los errores y los pecados de nuestros padres y antepasados. Por eso hay pecados familiares, pecados generacionales, porque repetimos los mismos errores y pecados y maldades. Hay un instinto, una intención de pecar en alguna área. Todos tenemos debilidades que la hemos heredado espiritualmente de nuestros primeros padres, Adán y Eva. De manera que Dios claramente aquí en Génesis y en Romanos ratifica que Él no es la causa del pecado en este mundo. Hay muchas personas hoy día que niegan la existencia de Dios
bajo el argumento de que si Dios existiera y si Dios es un Dios tan bueno, ¿por qué Él permite que tantas cosas malas sucedan en este mundo? Si Dios realmente es bueno y existe, ¿por qué hay tanta maldad en este mundo? ¿Por qué Él permite tanta maldad en este mundo? Y la razón es que no es Dios el causante de esa maldad, es el hombre. Dios no es el autor del pecado, es el hombre. No podemos acusar a Dios por el pecado de Adán y Eva. No podemos acusar a Dios por el pecado tuyo y mío, ni por el pecado de nadie en este mundo. Santiago claramente nos habla acerca de eso. Santiago, el capítulo 1 y el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Santiago 1:13. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o deseo es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. No podemos culpar a Dios por el pecado de Adán y Eva, ni por el pecado de tuyo y mío, ni de nadie en este mundo. El hombre es responsable de su pecado. El hombre es responsable de las decisiones que toma. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Nos hizo libres como Él de tomar decisiones y responsable de las decisiones que tomamos libremente. Dios no obliga a nadie a obedecerle, tampoco obliga a nadie a pecar contra Él. El pecado entró a este mundo no por Dios, sino por el hombre. El pecado entró a este mundo no por la serpiente, no por Satanás, sino por el hombre. La serpiente tentó al hombre, tentó a la mujer, pero al final de cuentas, Satanás no nos obliga a hacer nada que tú y yo no queremos hacer. Satanás nos pone en la mente que hagamos cosas malas, Él nos tienta, pero al final de cuentas, cada ser humano es responsable de tomar su propia decisión. Somos responsables delante de Dios por nuestro pecado. No solamente somos responsables, hay consecuencias. Porque la paga del pecado es muerte. Siempre el pecado termina en consecuencias. Siempre el pecado termina en muerte, en separación, en ruptura de relación con Dios, de relación con los demás, de relación nuestra con nosotros mismos. Trae siempre muerte, destrucción, consecuencias. Y en Génesis capítulo 3, versículo 7 en adelante, encontramos las consecuencias que trajo el pecado de Adán y Eva sobre este mundo. Romanos 5:12 dice que el pecado entró a este mundo por un hombre y así la muerte pasó a todos los hombres. Adán no solo traspasó la culpa de sus pecados, él también traspasó la consecuencia de su pecado. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El pecado trajo separación entre Dios y los hombres. Y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Versículo 11. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Hermano y amigo, Dios es un Dios justo.
y Dios castiga el pecado. Y bajo ninguna circunstancia Dios tiene por inocente al que es culpable. Nadie podrá escaparse de la justicia divina. Nadie podrá escaparse de la justicia divina. Se pueden escapar de la justicia humana. Pueden sobornar a los jueces, pueden eludir o evadir sus consecuencias aquí en la tierra, pero no en la eternidad. No en la eternidad, porque dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Dios siempre confronta el pecado del hombre. Y Dios confrontó el pecado de Adán y Eva. Y Dios comenzó a revelarle al hombre y a la mujer todas las consecuencias que trajo el pecado a la humanidad y a la tierra. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Por eso la serpiente hoy día es tenido con ese estigma. Porque como la serpiente se dejó utilizar por este demonio, por el Satanás, Dios maldijo a la serpiente entre todos los animales. Y por eso la serpiente carga con este estigma en la sociedad, en la humanidad. Pero también el pecado trajo consecuencias a la mujer en sentido particular. Versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Gracias a Dios que soy hombre. Es la única cosa en que yo puedo dar gracias a Dios, porque soy hombre. Después, las mujeres son más inteligentes, las mujeres son más sensibles, las mujeres son más creativas que el hombre. Lo sabemos. Estoy casado, tengo una esposa. Yo sé que la mujer siempre tiene la razón. La mujer siempre tiene una idea muy acabada de las cosas. La mujer entiende, la mujer es más hábil. ¿Qué seríamos de nosotros sin las mujeres? Pero aquí encontramos que Dios, por causa del pecado, iba a traer consecuencias, dolor. Iba a aumentar el dolor del parto. Iba a ser más doloroso para la mujer dar a luz sus hijos en este mundo. Pero también, lamentablemente, Dios predijo que el hombre, por el pecado, iba a enseñorearse de la mujer. Y por eso vemos tantas mujeres que a través de la historia han sufrido bajo las manos de hombres pecadores, perversos. El hombre siempre ha tratado por su pecado de enseñorearse de la mujer, pero es en Cristo que encontramos que la mujer es retornada a su posición original. Es cuando vino el cristianismo que la mujer fue elevada otra vez a la posición de honra con la cual Dios hizo y estableció a la mujer. Y al hombre dijo: por cuanto tú obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. El pecado de Adán trajo consecuencia sobre la serpiente, sobre la mujer, sobre la tierra. La tierra fue maldita y por eso vemos tantas situaciones caóticas y tantas catástrofes que ocurren, terremotos, maremotos y todo tipo de situaciones que traen dolor, tristeza, que traen muerte en este mundo, porque la tierra está maldita por causa del pecado de Adán. También Dios trajo consecuencias a Adán mismo, al hombre. Y en el versículo 18 dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, hasta que te mueras. Por eso vemos que es tan difícil para uno como hombre sostener a su familia. Cada día se hace más difícil. ¿Por qué? Por causa de la maldición del pecado en este mundo. Encontramos entonces aquí en Génesis capítulo 3 el concepto de lo que es pecado, la causa del pecado, que fue el hombre, no Dios ni el maligno. Las consecuencias que trajo el pecado: trajo muerte, trajo enfermedades,
trajo dolor, trajo violencia, trajo separación, trajo maldición a este mundo. Pero gloria a Dios que también encontramos la cura para el pecado del hombre. Y la cura la encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos que inmediatamente el hombre y la mujer pecan contra Dios, y el pecado entra al mundo, y con el pecado las consecuencias del pecado. Vemos entonces que Dios pone en marcha su plan eterno de redención, de salvación a la humanidad. Un plan que Dios en su omnisciencia había preparado y planificado desde antes de la fundación del mundo. Promete aquí entonces la venida de un redentor. Aquí encontramos la primera profecía mesiánica en las Escrituras. En Génesis 3:15, lo que se conoce en la teología como el protoevangelio, el prototipo del evangelio de las buenas nuevas, el comienzo de la redención, el comienzo del evangelio, el comienzo del plan de Dios. Inmediatamente el hombre pecó contra Dios y trajo la muerte y la maldición a este mundo. Dios puso en marcha, Dios activó su plan de redención. Dios prometió cura para este mal del pecado. Y la cura del pecado no se encuentra en ninguna medicina, no se encuentra en las riquezas, en el dinero, no se encuentra en la educación, se encuentra en una persona. Esa persona es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Redentor prometido por Dios a Adán y a Eva. Dice que Dios predijo a la serpiente, a Satanás, quien estaba detrás de la serpiente. Le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te va a herir en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Una serpiente puede herirnos en el tobillo, pero no nos va a causar una muerte necesariamente. Si es venenoso, hay curas, hay antídotos. Es una herida dolorosa, pero no mortal. Pero cuando una persona golpea fuertemente a una serpiente en la cabeza, le corta la cabeza a la serpiente, entonces es una herida mortal. Y esta profecía habla acerca de la cruz, que el Mesías vendría, el Salvador, el Redentor vendría de una mujer quien Dios iba a escoger, y sabemos que fue María quien Dios escogió para traer al Mesías al final. Y que esta simiente de la mujer iba a ser herido por la serpiente, por Satanás en la cruz. Cristo fue herido, dice Isaías 53, por nuestros pecados. Él fue herido en la cruz, porque Él en la cruz asumió la culpa y el pecado de todos los hombres en sí mismo. Tanto así que el Padre se separó temporalmente del Hijo. Y el Hijo ahí recibió la más dolorosa herida, que no fueron los clavos, sino esa separación del Padre, por él haber asumido los pecados de la humanidad. Cristo fue herido en la cruz por ti y por mí, por tu pecado, por mi pecado. Pero Cristo murió, fue sepultado, y al tercer día se levantó entre los muertos. Y a través de la resurrección, Cristo le propinó un golpe mortal a la serpiente. Dice 1 Corintios 15, sorbida en victoria es la muerte, porque Cristo resucitó. Y hermano y amigo, la cura del pecado se encuentra en Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Necesitamos cada día, hermano, acudir a Cristo, porque Él es la cura
nuestro pecado a la cruz. Amigo que nos está mirando, si todavía tú no eres salvo, si todavía tú no eres un hijo de Dios, tú estás en tu pecado y tú estás camino al infierno. El infierno es un lugar de condenación. El infierno es un lugar de juicio donde Dios va a castigar a cada ser humano que muere separado de Él espiritualmente. Pero Cristo vino a pagar tu deuda y mi deuda delante de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven a la cruz. Solo la cruz de Cristo nos puede pagar el precio de tu salvación, de mi salvación, puede pagar nuestra deuda delante de Dios. Cuando Cristo iba a morir, antes de morir, Él dijo: consumado es. La deuda del hombre, del pecado de la humanidad, ha sido pagada por un sacrificio en la cruz. Si tú quieres, amigo, recibir el perdón de Dios y la vida eterna, tienes que venir a la cruz de Cristo y tienes que recibir a Cristo en tu corazón y aceptar lo que Él hizo en la cruz por ti y por mí. Pero si tú ya eres cristiano como yo, ya has ido a la cruz y recibiste en la cruz perdón y vida eterna, pues la Biblia dice en el libro de 1 de Juan que Dios no quiere que tú y yo pequemos contra Dios. Dios no quiere que tú y yo hagamos lo malo delante de Él, porque por eso vino Cristo a morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Es el pecado el causante de todos los males que vemos hoy día en la familia, en el matrimonio, en la sociedad, en la iglesia, en todos los lugares donde hay seres humanos, hay pecado. Y Dios no quiere que tú y yo, que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, que hemos sido perdonados por su sacrificio en la cruz, sigamos aún en el pecado. Primera de Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hermano, si tú has caído en pecado, si tú has caído en tentación, no te quedes postrado, levántate y vuelve a Jesús. No ya a la cruz, porque a la cruz uno fue un día y para siempre, para ser salvo. Pero ven a Cristo para ser santificado, para ser purificado, para ser limpiado. Dice la Biblia en Proverbios que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que lo confiesa, hermano, la cruz de Cristo fue la cura eterna de tu pecado y mi pecado. En la cruz obtuvimos salvación, pero es en la confesión continua y diaria a Cristo que encontramos la comunión con Dios, encontramos el perdón continuo, la pureza continua que la sangre de Cristo quiere seguir haciendo en tu vida y en mi vida. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios no quiere que ninguno de sus hijos estemos pecando en contra de Él. Y dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Y sabe por qué Cristo nos defiende cada día? Cuando tú y yo fallamos, no tenemos que quedarnos postrados en el pecado. Dios quiere que vayamos a Él, que seamos sinceros, que confesemos nuestro pecado. Y si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque Él es nuestro abogado, Él nos defiende. ¿Y por qué Jesús nos puede defender? Versículo 2 dice: y Él es la propiciación o la expiación o la paga por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo pagó tu pecado y mi pecado en la cruz, y cuando tú y yo pecamos, vamos a sufrir consecuencias, pero Dios quiere que nos levantemos, confesemos el pecado y nos apartemos del pecado. Y cuando nos confesamos y nos apartamos, el Señor nos limpia con su sangre,
nos defiende delante del Padre, nos restaura y nos ayuda a seguir adelante en Él. Oh no, hermano, si Dios a ti y a mí nos ha perdonado y nos ha sacado del pecado, no debemos volver al pecado. El pecado es la consecuencia, es la causa de todos los males que vemos en este mundo. Gloria a Dios que dice la Biblia que la creación gime a una. Romanos capítulo 8 dice que la creación clama, toda la creación y todos los hijos de Dios clamamos por la redención final de este mundo y por la redención final de nuestros cuerpos. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 7: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gloria a Dios que algún día Cristo vendrá por segunda vez a este mundo. El Redentor vendrá como Rey y va a purificar para siempre esta tierra del pecado y va a reinar en esta tierra un reino justo. Va a devolverle a este mundo la perfección y la pureza con la cual Dios lo hizo. Y tú y yo, como cristianos que estamos ahora sufriendo por causa del pecado, reinaremos algún día con Cristo en este mundo. Gloria a Dios, porque el pecado no va a triunfar. Cristo venció y todo aquel que en Él cree también ha vencido y vencerá con Él. Vamos a orar. Padre celestial, gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra presenta la causa del pecado. Fue el hombre, no fuiste tú, no fue el maligno, fue el hombre, Adán y Eva, y todos pecamos, no solo porque nacemos pecadores, sino también porque conscientemente y voluntariamente seguimos pecando. Pero Padre, qué bueno que no solamente vemos aquí la cura, la causa del pecado, también tú nos muestras la cura del pecado, que eres tú, Señor Jesús, a quien el Padre envió, a quien el Padre prometió en el principio, en Génesis, y en el tiempo justo mandó a este mundo hace 2000 años atrás para pagar nuestra culpa, nuestra deuda en la cruz. Y ahora todo aquel que en Él pone su fe es perdonado, es limpiado, es salvado con su sangre, Señor. Y tú le has prometido a cada hijo tuyo que confía en ti, que si cae, tenemos un abogado, que eres tú, y tenemos el acceso, Señor, a tu sangre. Cuando confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Oh Padre, ayúdanos a ser creyentes obedientes, santos, y que estemos siempre siendo lavados por tu sangre de todos nuestros pecados, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos concluir para este tiempo recordándoles los avisos. Este próximo miércoles a las 8 de la noche tendremos otro culto virtual para todo el mundo. No hay culto presencial, hasta nuevo aviso, los miércoles. Así que a las 8 de la noche sintonice el canal de YouTube de la iglesia para que pueda disfrutar del tiempo de oración y el tiempo de estudio de la palabra de Dios. El pastor estará en vivo transmitiendo para todos nosotros, así que no deje de sintonizar este próximo miércoles nuestro tiempo de oración y estudio de la palabra. La semana que viene, el próximo domingo, Dios mediante, tendremos la Santa Cena. Vamos a anunciar con tiempo si va a ser en la mañana o en la tarde. Todo va a depender de si esta semana se levanta el toque de queda, pero confiamos en Dios de que podremos, sea en la mañana o en la tarde, tener nuestro tiempo de Santa Cena como cada mes en nuestra iglesia. Vamos a concluir cantando el himno 429. Yo no quiero pecar, yo no quiero pecar, ofender a mi Dios, yo no quiero jamás. $429. Yo no quiero pecar, yo no quiero errar, ofender a mi Dios, yo no quiero jamás. Quiero andar en la luz,
que me das, mas no quiero pecar contra Dios. Santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada y deleita al Señor. Santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada al Señor. Amén. Pasen buenas noches. Dios les bendiga a todos.